Buenos días. Hoy trataremos de resolver dos preguntas muy importantes acerca de los dones. Lo primero es la diferencia entre los talentos naturales y los dones espirituales. Y la segunda es cómo es que podemos saber qué dones nosotros tenemos. Ambas preguntas controversiales y ambas preguntas sin una respuesta eh, claramente definida en las escrituras. Pero veamos, con respecto a la primera pregunta, la diferencia entre los talentos naturales y los dones naturales, lo primero es que recordemos que los talentos naturales vienen con nosotros desde el nacimiento. Probablemente muchos de ellos genéticos, pero vienen con nosotros desde el nacimiento y lo vamos desarrollando a medida que vamos creciendo y que nos vamos desarrollando en la vida. Esos dones, esos talentos muchas veces ayudan a las personas naturales, ¿no?, a poder ganar dinero, fama, de acuerdo a los talentos que puedan tener, ¿no? Talentos como cantar, escribir, el cocinar, el jugar un determinado deporte, el pintar, ¿no?, el usar la computadora, etcétera, ¿no? Diferentes talentos naturales con los que nosotros nos vamos desarrollando diariamente. Los dones espirituales son, habíamos dicho, que son capacidades especiales que el Espíritu nos da a cada uno de nosotros después de conocer a Cristo, ¿no? Y que sirven para justamente servir a la iglesia. Entonces, ¿cuándo empiezan estos dones espirituales? Después que hemos nosotros conocido a Cristo. ¿Y cuál es su finalidad? Poder servir al cuerpo de Cristo. Habíamos visto además que algunos de estos dones están registrados en las escrituras, pero también habíamos señalado que probablemente no están registrados todos los dones y que hay muchos dones que no están registrados, ¿no? Ahora, la Biblia nos enseña que debemos nosotros amar al Señor con todo nuestro ser, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Por tanto, debemos usar nuestros talentos y nuestros dones espirituales también para poder servir al Señor. Y recordemos que, si bien es cierto, los dones espirituales fueron dados por el Espíritu Santo, una vez que fuimos bautizados por Él en el cuerpo de Cristo, sin embargo, también los talentos fueron dados por Dios, porque toda buena dádiva viene del cielo, entonces fueron dadas también por Dios. Entonces, nuestros talentos y nuestros dones deben estar al servicio de la iglesia del Señor, ¿no? Así es que lo primero, ¿no? A veces hay esas dificultades y la Biblia no nos define esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es diferenciar los talentos de los dones? Así es que en lo natural, como vemos, vamos nosotros conociendo nuestros talentos y ya en la iglesia vamos nosotros desarrollando también nuestros dones. Y recordemos que podemos nosotros tener algunos dones espirituales y no usarlos, ¿no? No haberlos desarrollado. Por ejemplo, esto es lo que estaba ocurriendo con Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, porque se estaba apagando el don que Dios le había dado. Y Timoteo estaba permitiendo eso en su vida. Ok, entonces debemos tener claro eso también. Que pueden haber hay nosotros algunos dones que están apagados, que no están siendo usados en nuestras vidas. Ok, entonces la segunda pregunta sería: ¿cómo podemos saber nosotros qué dones tenemos? Porque si bien es cierto, habíamos dicho, es necesario para la edificación del cuerpo de Cristo, y Pablo decía, es necesario que ustedes conozcan acerca de los dones. ¿Cómo es que nosotros sabemos qué dones tenemos? Orando al Señor, ahí el Señor nos dará a conocer nuestros dones. Eh, Nuestros dones lo conoceremos haciendo algunos exámenes de dones, haciendo un test de dones, así como se hace un test vocacional, un test de dones, y de acuerdo a eso, ya yo tengo el don, este don, y
entonces este don es el que tengo que desarrollar. Llama la atención que la Biblia no nos dice de manera exacta cómo es que nosotros podemos reconocer estos nuestros dones. Y ya que hay una multitud de dones y no están todos registrados en la Biblia, entonces debemos reconocer lo que el Señor nos está diciendo como un principio importante en 1 Corintios capítulo 12, que es justamente uno de los capítulos que habla extensamente acerca de los dones espirituales. Y quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 12, verso 20. Y comenzamos ahí, dice: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, ¿no? Comienza diciendo, y habíamos dicho que son muchos los miembros y el cuerpo es uno solo. Y en este capítulo hay una relación estrecha entre el cuerpo de Cristo y los dones, ¿no? Si nos ponemos a leer todo el capítulo 12, el 13 y el 14, habla del cuerpo de Cristo, de los dones espirituales, del amor, y hay una relación entre ellos muy importante que nos van a ayudar a responder nuestra pregunta. Dice, de nuevo entonces, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Nuevamente ahí, somos muchos los miembros de la iglesia, pero el cuerpo de Cristo es uno solo. Verso 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Una vez más, cada uno de nosotros es un miembro particular del cuerpo, y la idea es que todos estemos unidos, todos nos gocemos o todos lloremos cuando algo ocurra en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, verso 29 dice, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Son todos hacen milagros? No. ¿Todos tienen dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. No. Todos, cada uno de nosotros tenemos dones diferentes. Eso es lo que nos está queriendo decir aquí Pablo. Cada uno es un miembro en particular. Todos tienen sus dones, pero todos son diferentes, ¿no? No estés buscando el don del otro, porque Dios nos ha repartido a nosotros como Él quiso a cada uno de nosotros, y cada uno como un miembro en particular. Verso 31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Procurar los dones mejores. En la nueva traducción viviente habla de desea los dones que son de mejor ayuda. Entonces, ¿cómo entendemos esto de los dones mejores? ¿Hay dones mejores que otros? No. Si no, ya lo habíamos visto. Todos los dones son iguales. El Espíritu Santo ha repartido como Él quiere para la edificación del cuerpo. Entonces, ¿qué son esos dones? ¿Qué son esos dones que habla aquí, no? Procura los dones mejores. Procura los dones con que se va a poder ayudar al cuerpo de Cristo. Porque cada iglesia local se va desarrollando en un determinado contexto y necesita un determinado tipo de ayuda. Procura los dones que van a ayudar al desarrollo de este cuerpo. Procura desarrollar los dones que van a ayudar en estos momentos, en ese tiempo, a la iglesia local que se está desarrollando en un lugar. Dice, más yo os muestro un camino excelente, y empieza a hablarnos del capítulo 13 de Corintios. ¿Cuál es ese camino más excelente? El amor. Y todo el capítulo 13 prácticamente nos habla acerca del amor. Y está relacionando el cuerpo de Cristo, el uso de los dones para edificación de todo el cuerpo. Cada miembro en particular tiene sus dones, pero hay un mejor camino, decía Pablo, que es el amor. ¿Por qué nos habla del amor? Porque a través del amor vamos a poder desarrollar adecuadamente los dones. Habíamos dicho la semana pasada inclusive que los dones que tenemos los podemos desarrollar en la carne. Entonces, una guía
que va a podernos ayudar a desarrollar los dones adecuadamente es el amor. Y en el 14 Pablo pone un ejemplo y una comparación entre los dones de lenguas y el don de profecía, y hace una comparación cómo es que el amor guía, por ejemplo, uno u otro don. En 1 Corintios 14:1 dice: seguid el amor. Nuevamente, sigue el amor. Esta es nuestra brújula. Sigue el amor y procura de nuevo los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, que el amor sea la meta más alta. Sigue el amor. Que el amor sea nuestra meta más alta. Y sí, y desea los dones espirituales. Y ahora, la profecía y el hablar nuevas lenguas, entonces prefiere el de profecía. ¿Por qué prefiere el de profecía? Porque esta va a edificar la iglesia, ¿no? Esto es lo que nos dice en el desarrollo del capítulo 14, y en el verso 12 de este mismo capítulo 14, Pablo concluye esta parte y dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Nuevamente, ¿no? Dice: lo más sublime es el amor, que sea tu guía el amor, que sea tu meta el amor, ¿no? En medio de la iglesia. Y sí, desarrolla los dones espirituales. Y pone un ejemplo: entre profecía y entre el don de lenguas, es preferible la profecía. ¿Por qué? Porque la profecía va a edificar a todo el cuerpo, más el don de lengua, si no hay intérpretes, no va a edificar al cuerpo de Cristo. Concluye esta parte y dice: así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procura abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo, para edificación de la iglesia. Ahora, ¿a qué va todo esto y qué relación tiene con la pregunta que nos habíamos hecho? Si nuestra guía es el amor y el servicio al cuerpo de Cristo, a nuestra iglesia local, entonces nosotros vamos a servir en las diferentes áreas que nuestra iglesia local lo requiera, porque esa es nuestra guía, ¿no? Nuestra guía son dos cosas: el amor hacia nuestros hermanos, el amor a Cristo, el amor al servicio y la iglesia misma en sí. Entonces, esas son, esas son los dos parámetros que me guían en el desenvolvimiento de el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando yo me estoy desenvolviendo en el cuerpo de Cristo, y en la medida que voy sirviendo, voy a ir desarrollando y voy a ir descubriendo los dones que el Señor me ha puesto ahí para poder desarrollar. Y veré pues en lo que yo soy necesario, en lo que estoy haciendo bien para ayudar a otros, y no solo se quedará en mi visión subjetiva, sino probablemente otras personas también confirmarán ese don y sabrán que yo soy muy bueno en poder hacer determinada acción dentro del cuerpo de Cristo. Recordando que para el desarrollo de la iglesia y para el desarrollo de la iglesia local, el Espíritu Santo va a poner dones a sus miembros para que ellos puedan desarrollarse y manifestar a Cristo como cuerpo. Por tanto, si empezamos nosotros a servir en nuestra iglesia local, en las diferentes tareas, en los diferentes ministerios, vamos a desarrollar esos dones. Entonces, no hay quien enseñe, yo enseño, yo enseño. Y de repente tengo el don de la enseñanza, pero si no lo desarrollo, no lo practico, no lo voy a ver y nadie lo va a reconocer. Pero si no hay quien enseñe, ok, yo enseño. Si no hay alguien que vaya a orar por los enfermos, yo voy. Yo tengo esa necesidad, yo voy. Yo voy a orar por los enfermos. Si no hay alguien quien reparta los alimentos, ya yo reparto. Yo reparto. Y cada vez voy sirviendo en lo que falta en mi iglesia local. No hay quien llame a los hermanos, ya yo voy a llamarlos. Yo estoy aquí presto para llamarlos. No hay quien comparta no hay quien comparta la palabra con las personas nuevas. Ya, yo iré,
yo voy con ellos. No hay quien ayude en el servicio con los niños, ya yo voy a estar ahí. Y mientras yo voy desarrollándome en mi iglesia local, voy a comenzar a ver los dones que el Señor ha puesto en mí. Y entonces voy a aprender a caminar en mis dones, en el poder del Espíritu Santo. Porque recordemos, Pablo decía, hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, ¿no? Y entonces nosotros debemos servir de manera diversa también en la iglesia. Y recordemos que cuando nosotros servimos y estamos sirviendo con nuestro don, el poder del Espíritu Santo va a actuar en nosotros y va a potenciar el don en el cual nos vamos a desarrollar. Y nosotros lo veremos y otros también lo verán. Entonces, ¿cómo es que desarrollamos nuestros dones? La Biblia no nos da una respuesta, no nos dice cómo exactamente, pero sí entre el capítulo 12 y el capítulo 14 de Corintios nos da una idea que esto tiene que ver con el cuerpo de Cristo, con el amor a mis hermanos, y cuando yo tengo el amor y el servicio en la iglesia como guía, entonces puedo entender cómo es que voy a desarrollar yo mis dones. Entonces, hermanos, si todavía no sabes qué don tienes, probablemente es porque no estás sirviendo adecuadamente en tu iglesia local. Te invito entonces a que puedas servir a tu iglesia local en las diversas tareas que se requieran. Y allí el Señor te hará ver y hará ver a los demás los dones que tú tienes. Sirvamos al Señor con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con los dones espirituales y también con los talentos que tenemos naturalmente. Hasta la próxima.